Es momento de abordar el tema principal de esta noche relacionado con el área de la salud, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Si usted nota que su niño no sigue las instrucciones que le da o no puede realizar sus actividades de forma adecuada, puede que él padezca de este trastorno. Para conocer más, vamos con la siguiente producción. Muchos niños son inquietos y suele ser complicado conseguir que estén sentados durante mucho tiempo o que se concentren en una tarea. Pero, ¿esto es preocupante? Si observa que su niño no atiende en clases, es muy impulsivo e hiperactivo, puede ser que se trate del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pues bien, este es un trastorno del neurodesarrollo más frecuente en la infancia. Si observa la magnitud elevada en la que su hijo trasciende de manera negativa en su desarrollo y es vulnerable a su tratamiento, hacen necesarias unas evaluaciones y un abordaje adecuado y temprano en los niveles primarios de atención en salud y educación. El tratamiento se realiza con métodos de asesoramiento, comportamiento y psicoterapia, y también con medicamentos. El tratamiento suele durar pocos años, sin embargo, en otras ocasiones suele ser para toda la vida. El objetivo es que el paciente pueda llevar una vida normal, que sea capaz de tener relaciones sociales adecuadas y adquiera una buena formación educacional para alcanzar un buen nivel de calidad de vida. Para realizar el diagnóstico se debe tener en cuenta la frecuencia, la duración y la intensidad de los síntomas, además de los antecedentes personales y familiares. Recuerde realizar un examen clínico completo y una valoración psicopedagógica para realizar un correcto diagnóstico referencial. El diagnóstico es exclusivamente clínico y puede realizarse en el medio más próximo, por el pediatra, en colaboración con el profesorado y el equipo de orientación del centro escolar al que el niño acude. Muy bien, además es momento de invitarles a todos ustedes a que puedan participar a través de nuestras redes sociales y nuestra página de Facebook Hora 23. Todos sus comentarios y además todas sus preguntas serán resueltas por nuestros especialistas respecto a lo que es el trastorno por hiperactividad y déficit de atención. Tenemos publicaciones ya disponibles en nuestra página de Facebook y vamos a conocerlas en este mismo instante. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno hace que un niño le sea difícil concentrarse y prestar atención. Algunos niños pueden ser hiperactivos o tener problemas para tener paciencia. Vamos con el siguiente cuadro. Realice su consulta a nuestros profesionales invitados porque en segundos más estaremos desarrollando el trastorno de hiperactividad y déficit de atención para que podamos conocer más acerca de él. Muy bien, decimos que este es uno de los trastornos más frecuentes infantiles, además, y más frecuentes en los niños en edad escolar. Esta noche conoceremos más al respecto con nuestros invitados, que procedo a presentárselos en este mismo instante. Nos acompaña por una parte el doctor Gastón Schmidt Vacaflores, neurólogo pediatra. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias. Y también nos acompaña el licenciado Pablo Aranda, psicopedagogo, director del Centro de Estudios Psicopedagógicos. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido. Muy bien, hablamos de este trastorno realmente como algo que nos preocupa, doctor, porque incluso vemos que está situado por encima de otros que son bastante conocidos, como por ejemplo la esquizofrenia, lo mencionábamos, o el trastorno bipolar, que lo hemos tocado anteriormente en este programa. Exactamente, ¿en qué consiste el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y a qué se debe que se dé este trastorno? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno neurobiológico, como se ha mencionado. Actualmente se considera un trastorno del neurodesarrollo que fundamentalmente afecta a tres áreas del desarrollo del niño: el área de atención, el área de la hiperactividad y el área de la impulsividad. Sabemos que es un trastorno muy frecuente. En estudios de los Estados Unidos y Europa, más o menos las prevalencias están entre el 6 y el 10%, lo que lo hace absolutamente un problema de salud pública, lamentablemente muy soslayado por parte de las autoridades de nuestro país.
Hablamos de un problema de salud pública cuando tenemos más del 1% en cualquier patología. Estamos hablando no tenemos nosotros cifras lamentablemente en el país, pero sí consideramos las mismas cifras que menciona la literatura, de 6 a 10%, incluso en algunos estudios de Colombia hasta el 17%, es definitivamente el trastorno más frecuente del neurodesarrollo. Sería el trastorno de desarrollo más frecuente. Y lamentablemente, como mencionaba, el Ministerio de Salud no tiene ningún tipo de política nacional para enfrentar este problema de salud pública. Muy bien, de hecho vemos que se tiene poco conocimiento acerca de este trastorno, licenciado, y justamente eso puede dificultar mucho en la detección, en la identificación de estos pacientes y también en la forma en las cuales los podemos ayudar y prevenir consecuencias más serias. Sí, en realidad el problema que habitualmente tenemos es que los padres de familia, en su generalidad, cuando reciben algún, digamos, llamada de atención o algo de parte de los maestros, que es cuando se ve más, entonces se quedan, digamos, en algunos niveles que no suelen permitir un buen diagnóstico. Lo que esperamos nosotros es, por ejemplo, en estos casos, los padres de familia recurran a un profesional, primero a su médico de cabecera, a su médico general, que lo derive a un neurólogo y recién nos pasen a nosotros, que somos los que nos encargamos de hacer el tratamiento. Yo soy psicopedagogo de profesión, soy doctor en ciencias del desarrollo y doctor en educación, y estoy capacitado para poder hacer el tratamiento, organizar el tratamiento. Pero lo que no puedo hacer es ni medicar, ni puedo tampoco, es decir, diagnosticar, como lo haría un neurólogo. Mientras que si el neurólogo a mí me pasa el diagnóstico y yo tengo la valoración psicopedagógica, entonces pudiera darle solución al problema. Y yo pienso que en este momento hay una falta de orientación en la población de cómo deben recurrir los padres de familia y a qué profesionales. Muy bien, vamos esta noche justamente a ayudarlos en todo ello, y es importante poder detectar y saber identificar los síntomas de esta enfermedad, porque sin duda la detección temprana, el diagnóstico temprano es muy importante, ¿verdad, doctor? Sí. Usted mencionaba 3 síntomas, varios síntomas en realidad, relacionados con la falta de atención, con la hiperactividad, con la impulsividad también. ¿Cuáles son esos síntomas específicamente? Diríjase a todos los padres que nos ven esta noche, ¿cómo ellos podrían detectar si su niño padece de ese trastorno? Bueno, en el ámbito de la atención, son niños que son distraídos, que están ensimismados, que parece que estuvieran soñando, que les cuesta atender una instrucción. A veces hay que repetirles 2 o 3 veces la instrucción. Los papás piensan que tienen incluso algún problema de oído, porque les dan la instrucción y el niño no hace caso. Eso relacionado con los síntomas de falta de atención. Falta de atención, específicamente de falta de atención. Son niños distraídos, dispersos, con cualquier estímulo que esté fuera del contexto, inmediatamente ellos quieren ir a tocar, a verificar el estímulo, ¿no? Por ejemplo, están sentados al lado de la ventana en el aula y hay un bocinazo, inmediatamente vuelcan la cabeza hacia el bocinazo y quieren saber qué ha producido el bocinazo. Cuando digamos, la parte madurativa del neurodesarrollo haría que nosotros enfoquemos nuestra atención y vayamos borrando esos estímulos distractores, pero ellos no pueden borrar los estímulos distractores y necesariamente tienen que volcarse hacia los estímulos distractores, por ejemplo. Muy bien. ¿Los síntomas relacionados con la hiperactividad? Son niños muy inquietos. Todo el tiempo están con algún tipo de movimiento, se paran. Por ejemplo, en el kinder o en el pre-kinder, se paran de la mesa, se salen del aula. A veces no obedecen directamente las instrucciones, no pueden obedecer instrucciones de más de 2 o 3 secuencias, digamos, ¿no? Se le dice que vaya, haga una cosa, otra cosa y otra cosa, solamente hace una cosa y la segunda y la tercera no la ejecuta. Son niños que solamente están tranquilos mientras estén en movimiento. Se levantan de la mesa en el almuerzo. No, ni siquiera pueden estar sentados en esos pocos momentos, en esos pocos minutos que requiere el almuerzo. A veces están frente al televisor, por ejemplo, pero frente al televisor están quietos. ¿Por qué? Porque la cantidad de imágenes por segundo que tiene un televisor hace que prácticamente estuviéramos como si estuviéramos en constante movimiento. Ellos solamente están calmados cuando están en movimiento, haciendo alguna cosa. Muy bien.
Y los síntomas de impulsividad. Y los síntomas de impulsividad son fundamentalmente síntomas que tienen que ver con que son niños disruptivos, que tienen una respuesta demasiado exagerada frente a un estímulo, que responden exageradamente, por ejemplo, frente a un estímulo, no tienen un freno inhibitorio adecuado, no tienen visualización de lo que es el peligro, por ejemplo. No es el niño que puede ver que Superman tiene una capa y Superman vuela y él quiere hacer un salto desde el primer piso y lo hace. No, hemos tenido casos justamente donde el niño ha puesto en peligro su integridad física, y niños pequeñitos, estamos hablando de 3, 4 años. Muy bien, antes de continuar con el licenciado, doctor, el trastorno de hiperactividad y déficit de atención, según las fuentes de información, se daría más en niños que en niñas. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué? En general, todos los trastornos de neurodesarrollo, que incluyen, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención, es mucho más frecuente en niños que en niñas. Sin embargo, hay algunas formas clínicas que son más frecuentes en niñas. Por ejemplo, las niñas tienen trastorno por déficit de atención sin hiperactividad. Esto quiere decir que la niña no es inquieta, no llama la atención, no se para, no molesta en el aula, etcétera, y sin embargo tiene un rendimiento escolar promedio, y es una niña sumamente distraída, dispersa. Entonces también hay que ver cuál es el tipo clínico. Hay el tipo clínico que es predominantemente inatento, predominantemente hiperactivo, y hay el tipo clínico mixto, ¿no? Entonces, fundamentalmente en los varones se dice que el tipo de estructura y de funcionamiento del cerebro del varón es diferente al cerebro de la mujer, completamente diferente. Entonces es por eso que tenemos una mayor prevalencia en los varones. Muy bien, yo les invito a ambos a que podamos ver la siguiente producción que afirma que los colorantes y saborizantes podrían producir este trastorno. Hola, te pido que dediques un par de minutos a este video. Realmente es importante. Todos los padres de familia quieren mucho a sus hijos, pero hay momentos en que estos chiquitines se distraen fácilmente. No comprenden la enseñanza en la escuela y en la casa. Son hiperactivos. En ocasiones reaccionan de forma agresiva. ¿Pero por qué sucede esto? Una de las principales causas es el excesivo consumo de productos que contienen colorantes y saborizantes químicos artificiales que son dañinos para el ser humano. Por ejemplo, estos compuestos químicos hacen que estos productos tengan un color apetecible, un sabor a queso fresco, irresistible al gusto, y hacen que el niño lo pida una y otra vez. Pero eso no es todo. Una vez que el pequeño ingiere este producto, es como si estuviera bebiendo pintura para autos, tinta de impresoras, compuestos químicos para dar color a los plásticos, cintas adhesivas de color. Es como si estuviera devorando un cosmético de dama. ¿Pero qué sucede al interior del organismo? El chisito ingresa al estómago, atraviesa por el intestino delgado, y es ahí donde los químicos, colorantes y saborizantes son absorbidos. Estos pasan a la sangre y en la conclusión de su recorrido llegan al cerebro. Eliminan una gran cantidad de neuronas sin piedad. Esto provoca la obstrucción del aprendizaje en la escuela. Ahora, el niño sufre de TDAH, trastorno y déficit de atención con hiperactividad. Un trastorno que lo perseguirá toda la vida. Ahora pensarás 2 veces antes de comprar estos productos para tu pequeño. Trastorno de hiperactividad y déficit de atención podría ser ocasionado por saborizantes y colorantes. ¿Estamos de acuerdo con esta información, doctor? Mire, alrededor de los años 60 se preconizó esto en una famosa dieta de Feingold. Sin embargo, esto no ha tenido más asidero médico. Sabemos que los alimentos estimulantes, por ejemplo, las bebidas de cola, el chocolate, el exceso de café, el guaraná que se consume en algunos países,
pueden producir algún tipo de efecto en la conducta. Ustedes vean cómo reaccionan los niños cuando van a un cumpleaños. ¿Qué están haciendo en el cumpleaños? Están consumiendo Coca-Cola, que es además un alimento demasiado azucarado, con demasiada carga osmolar, que no se debería dar a los niños. Se les da demasiada estimulación con los juegos, con los payasos, etcétera, y encima después se les da canastitas y cosas con demasiada cantidad de azúcar, ¿no? Entonces, evidentemente, ese día el niño no duerme bien, no duerme adecuadamente, duerme con un sueño inquieto. El sueño en la noche siempre nos refleja lo que ha pasado en el día. Si hemos tenido un día tranquilo, generalmente el sueño es tranquilo. Si hemos tenido un día muy alborotado, el sueño va a ser inquieto. Si hemos tenido consumo de alimentos estimulantes, puede ser que también incluso influya en el tema del sueño. Muy bien, se habla de diversas causas para lo que es el trastorno de hiperactividad y déficit de atención, licenciado Aranda. Por ejemplo, algunas fuentes aseguran que podría estar relacionado con la genética. Sí, actualmente más que todo hay estudios que están indicando que son problemas genéticos, pero básicamente sí tenemos en el área, digamos, psicopedagógica y pedagógica básicamente, más dificultades que se encuentran que son a partir de problemas, digamos, del nacimiento, ¿no? Sufrimientos fetales y demás que pueden tener como consecuencia esta falta de atención, ¿no? Partos prematuros, bajo peso al nacer, ¿podría estar relacionado con ese trastorno? El único factor que fehacientemente ha sido considerado es el consumo de tabaco por parte de la madre durante los 3 primeros meses de la gestación. Es el único factor, aunque últimamente hay muchos estudios sobre la contaminación ambiental, por ejemplo, el efecto de la contaminación ambiental en la madre gestante y el efecto en el producto de la madre gestante. Todavía son estudios que están dando algunas luces, pero el único que realmente está determinado como valedero es el tema del el consumo de tabaco durante los 3 primeros meses de gestación. Muy bien, de acuerdo a los niños con los cuales usted ha trabajado, licenciado Aranda, generalmente, ¿en qué edades se presenta lo que es ese trastorno? Tenemos el trastorno ya descubierto como tal a partir de los 3, 4 y 5 años, porque antes tú pudiéramos determinar, hay papás que se confunden, ¿no? Piensan que son niños sordos, piensan que son niños autistas, o sea, hay mucha dificultad, pero cuando entra a la escuela, básicamente al parvulario o al pre-kinder, es cuando nos damos cuenta exactamente qué es lo que pasa cuando deja de atender a la maestra. Deja de atender a la maestra y prácticamente está totalmente desconcentrado. Ahora, hay que recalcar que es importante que los padres de familia sepan que, primero, puede ser solamente el déficit de atención, es decir, un niño que está disperso y que es, digamos, ya patológico, o puede ser síndrome de atención más la hiperactividad. Porque hay niños, por ejemplo, que están totalmente distraídos en el aula, que están perdidos en el aula, pero no tienen esa hiperactividad. Entonces, mientras que hay otros que se ve claramente que están moviendo la mano, por ejemplo, ¿no? O sea, pueden disimular, pero están moviendo la mano. Cuando no pueden mover la mano, están moviendo el pie, o cuando no, están, digamos, tocando algo, haciendo algo. Entonces, ahí podemos determinar que sí tiene un trastorno de atención más la hiperactividad. Entonces, primero, el tiempo en el que su niño está mirando televisión y el tiempo en el que su niño está aprendiendo y está escuchando. Segundo, la manera en la que le está escuchando, porque muchas veces hay niños que no te atienden, o sea, te están mirando y están atravesándote con la mirada. Y además, el tiempo de los juegos, esto es importante. Cuando los niños están jugando mucho tiempo, digamos, y de pronto saltan y de pronto salen disparados del juego, no siguiendo las reglas, que eso ya es entre los 4 o 5 años, entonces ya ahí nos damos cuenta que el niño no está atendiendo, aunque tuviera que jugar con sus propias reglas, pero ni las cumple. Entonces estas son las alarmas primarias para la madre, para el padre y en la escuela para que podamos encontrar esto. Bien, doctor, ¿ese trastorno se presenta en la niñez? ¿Se puede extender hasta la edad adulta? Sí. Sí. ¿Es frecuente que suceda ello? Actualmente con los últimos criterios del DSM-5, el porcentaje de adultos diagnosticados con déficit de atención e hiperactividad se ha incrementado.
Entonces pensamos que sí, y ustedes alguna vez seguramente han tenido algún amigo que era descuidado, que cuando uno le hacía algún encargo se olvidaba, que dejaba cosas, que perdía cosas. Es otro de la sintomatología. Pierden material escolar, siempre están perdiendo, necesitando nuevos materiales escolares los niños. Pero en la persona adulta es una persona descuidada, desprolija, que olvida los compromisos, pierde las cosas, pierde los encargos, se olvida la ropa, por ejemplo, en alguna de las reuniones. Hemos tenido algún amigo de estos nosotros, que yo pienso que ha debido ser un niño que no ha sido diagnosticado, porque es algo que recientemente en nuestros 20 o 30 años, recientemente hemos podido afinar en cuanto al diagnóstico. Entonces, estos eran seguramente personas que iban y eran echados de un colegio a otro colegio, e igual han debido tener problemas, incluso con el tema laboral. Claro, porque algunos... usted describe eso puede generar problemas en el entorno, con la pareja, los que olvidan los compromisos, con la familia, y en el ámbito laboral también algún descuido en el trabajo puede generar también problemas. Absolutamente, ¿no? Entonces, lo que se sabe actualmente es que es un continuo a lo largo de toda la vida, por eso está considerado como un trastorno del neurodesarrollo, como ha mencionado el licenciado. Hay algunos elementos que nos permiten sospecharlo ya a partir de los 3, 4 años. Sin embargo, todos los niños son inquietos a los 3 o 4 años. Es la forma de conocer el mundo. Son inquietos. Más bien a mí me llamaría la atención un niño que sea demasiado quietito. Ese me preocuparía más que un niño que esté explorando el mundo, porque normalmente el niño de los 3, 4 años quiere tocar los botones, quiere saber para qué es cada cosa. Una vez que entra en confianza en un ambiente nuevo, quiere dominar el ambiente, quiere conocer, quiere saber para qué es cada elemento del ambiente, y esto es parte del desarrollo. Pero de ahí como ha mencionado el licenciado, algunas otras cosas ya que son más llamativas nos podrían comenzar a hacer sospechar el problema. Ahora, ¿ese trastorno se cura o solamente se controla? El trastorno se puede controlar. El tratamiento involucra, como ha mencionado el licenciado, todo un abordaje psicopedagógico propio, educación a los padres y la posibilidad también de algún tipo de medicación. Hay niños... Pero no se cura. Lo que pasa es que no desaparece, se controla. El niño, el joven, algunas personas tienen la teoría de que a partir de los 14 o 15 años el niño ya sabe, o el joven ya sabe qué hacer con esto, ya sabe manejar. Son personas que son sumamente elocuentes, por ejemplo, para hablar, son gente que nos convence de las cosas, que nos puede vender muy bien un producto, por ejemplo, nos puede vender muy bien una idea. Son personas que viven con una pasión impresionante, son personas sumamente creativas. O sea, no son y por eso da lástima que, siendo gente que tenga todas estas habilidades, tengan un fracaso en la escuela. Muy bien, vamos con el tratamiento. Licenciado Aranda, el tratamiento psicopedagógico, ¿cómo se aplica de acuerdo a los síntomas que pueda presentar el paciente? Me imagino que también juega un papel importante en la edad. Bueno, usted ya nos dirá exactamente en qué consiste. En realidad, mientras más temprano vengan a nosotros, mejor. ¿No? Una vez que tienen una valoración neurológica que diga qué es lo que tiene, entonces nosotros podríamos a partir de eso hacerle una valoración psicopedagógica por esferas. ¿Qué vemos? Vemos el lenguaje, vemos la psicomotricidad, vemos el pensamiento, la percepción y la socialización. Son 5 áreas que debemos evaluar. ¿Cómo evaluamos? Mediante juegos, mediante algunos tests que aplicamos. Ya cuando el niño dibuja, por ejemplo, ya deberá tener cierto tipo de dibujos. Hay el test del Bonom, del DFH. Hay varios tests que son no solamente, digamos, que miden esto, sino también son de carácter proyectivo. Entonces, ahí es cuando nosotros, una vez que hemos elaborado, digamos, una evaluación, hemos calificado una evaluación que nos diga en qué área está más complicado, como por ejemplo en este caso la percepción, el área, digamos, del razonamiento abstracto y demás. Entonces, en el caso de la psicopedagogía tiene un abordaje especial. La psicopedagogía maneja de manera integral. No va como el fonoaudiólogo, que tiene que atender cosas exclusivamente de lengua, de labios y demás, o que el psicomotricista va a manejar tal músculo y tal movimiento. En el caso de la psicopedagogía se maneja integralmente esto. Entonces nosotros hacemos un programa
que permita primero focalizar a ese niño. Esa focalización tiene que permitir que el niño primero aprenda a estar sentado. Gastón decía hace un momento que es importante que haga el seguimiento de órdenes. A veces no se le ha entrenado en el seguimiento de órdenes. Y esto es lo bueno de la psicopedagogía, que permite entrenamientos. Estos trainings van a hacer que el niño retome o se reeduque en este tipo de actividades. Por ejemplo, ve a recoger esto y de ahí traes esto y de ahí esto. Seguimiento de órdenes. Una vez que ha logrado esto, el niño ya aprende a sentarse. Se sienta, se queda en su lugar y recién puede manejar lápices, colores y demás, porque después va a botar todo. Muy bien, este tratamiento psicopedagógico, ¿cuánto tiempo puede extenderse? ¿Por cuánto tiempo el niño recibe este tipo de tratamiento? Depende del grado. Depende del grado el que esté, digamos, ese déficit, y además depende del tratamiento farmacológico que tenga. Porque en algunos casos nos traen niños que ya están con medicamento, y para el psicopedagogo, para el profesional en educación, el medicamento es un enemigo. Es un enemigo porque, si bien le hace bien a la salud y es lo primero que le pedimos, nosotros tenemos miedo al medicamento porque le dan periodos en los que no reacciona en su totalidad, ¿no? Por efecto del medicamento. Entonces queremos trabajar en momentos en los que no esté medicado. Perfecto. Enfocándonos en el medicamento, ya para cerrar la parte del tratamiento, ¿en qué casos se requiere de un tratamiento farmacológico y cuáles son los medicamentos más comunes que se utilizan, doctor? Bueno, como hemos mencionado, el medicamento en primera no es una panacea. Es decir, hay algunos pacientes que... Yo tengo muchos pacientes, por ejemplo, que no los medico, no requieren medicación, pero sí requieren el apoyo de los profesionales como psicopedagogía, a veces psicología. No nos olvidemos que el déficit de atención, lamentablemente, tiene una comorbilidad muy alta. Hablamos de un 65%. Es decir, que además del déficit de atención, el niño tiene algún otro tipo de problema, como trastorno de hiperactividad, trastorno posicionista desafiante, etcétera, que además complejiza mucho el problema. El tratamiento medicamentoso es una parte del tratamiento, como he mencionado, no es el tratamiento. Eso quiero que quede muy, muy claro. Yo considero que la parte más importante de todo el tratamiento es la educación a los padres. Cuando los padres están educados, cuando los padres han leído, han entendido que no es que el niño sea malo, el déficit de atención finalmente es una especie de forma de ser. Nos ha tocado un niño así, un poco acelerado, un poco apasionado, etcétera. Va a tener ventajas, va a tener desventajas. Por ejemplo, tenemos nosotros todo el tiempo tenemos subidas y bajadas, ¿no? Hay días buenos, días malos. Dentro del día tenemos subidas y bajadas. Los niños con déficit de atención tienen subidas y bajadas. Es decir, una semana pueden estar muy bien en el aula y la otra semana pueden estar, pero un desastre. Y así, ese tipo de cambios son los que tienen. Cuando el problema afecta al aprendizaje, cuando tenemos severos problemas de aprendizaje o de conducta en el aula, es cuando usamos la medicación. El medicamento más usado, y no tenemos muchos medicamentos tampoco en el medio, es el metilfenidato, que es un estimulante cerebral, que en estos niños tiene un efecto paradójico. En vez de estimular, lo que produce es enfocar la atención, la concentración, hace que el niño esté menos inquieto, que hable menos, que le sea más fácil entender las cosas. Muy bien. Que esté más quieto tal vez. Perfecto, doctor. Ya para cerrar esta entrevista, licenciado, ¿el tratamiento psicopedagógico se enfoca también en niños con dislexia, sí o no? La dislexia es otro tipo, digamos, pero el tratamiento psicopedagógico se enfoca con estos niños. Sí, podemos hacer el mismo. ¿Con qué frecuencia ha visto relacionado los casos de dislexia con lo que es el trastorno de déficit de atención? Son dos cosas diferentes que habitualmente no se relacionan. O tiene, digamos, déficit de atención o confunde las letras. No, son dos cosas diferentes. Muy bien. Queremos agradecer a nuestros profesionales esta noche por toda la orientación que nos brindaron respecto a lo que es el trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Muchas gracias por su presencia. Al doctor Gastón Schmidt Vacaflores, neurólogo pediatra. Gracias, doctora, por su oportunidad. Y de igual manera al licenciado Pablo Aranda, psicopedagogo y director del Centro de Estudios Psicopedagógicos. Licenciado, muchas gracias. Muy bien, vamos a una pausa, pero antes tenemos este video para que usted pueda entender un poco cómo se maneja esta situación del trastorno que abordamos justamente esta noche. Ya volvemos.
familia. Este es mi hermano Pablo. Tiene 7 años. Todos dicen que no está quieto nunca, que no se concentra y se distrae con cualquier cosa. No entiende muy bien qué le pasa. Mis papás tienen que estar siempre encima, que si haz los deberes, que si vístete, que si lávate los dientes, que si vas a llegar tarde al cole. Hay que repetírselo 1000 veces. Nunca termina lo que empieza. Nos quita los juguetes y no nos los devuelve o los pierde. Es difícil jugar con él, porque siempre quiere hacerlo todo y no comparte nada. Tenemos que hacer los deberes separados, porque molesta y nos distrae. El profe ve que Pablo no sigue el ritmo de la clase, que se despista por cualquier cosa y no se concentra, interrumpe todo el rato y nunca acaba las tareas. Jugar con él es muy difícil, no está quieto ningún minuto, no respeta los turnos ni las reglas, siempre se cuela. Su médico le ha diagnosticado trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Ahora que todos entendemos qué le pasa, podemos ayudarle. Los papás preparan un calendario de tareas, así Pablo sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Ya no nos enfadamos tanto con él cuando está nervioso. Y le recordamos sus tareas. Mamá dice que hay que tener paciencia. El profe la ha puesto en primera fila para que no se distraiga. Le explica las cosas con frases cortas y claras. Sus amigos le enseñan a respetar las reglas. Pablo dice que ahora lo entiende mejor. Y todos estamos más contentos.